días, mi nombre es Jaide Bermúdez, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Cómputo de la Universidad Tecnológica de Pereira. En este caso, les vengo a sustentar mi respuesta, mi solución a la evaluación de vectores, donde vemos que el, el menú consiste en 7 opciones. Uno, que es definir tamaño; dos, llenar vectores de manera aleatoria de uno entre 1 y 50; tres, ordenar un método uno; cuatro, ordenar método dos; cinco, ver vector ingresado; seis, vector ordenado; y siete, salir. En este caso, para definir qué método se usa en el método uno, era el documento de entidad entre 3. El residuo daría si sería burbuja, selection, search. Para el segundo es igual, solo que es entre 2, donde haría shell o quicksort. Entonces, ya yendo a Doctor Racket, voy a explicar el código. Yo, como frecuento, documento mi código parcial, vector, mi nombre, documento entidad, y los ordeno en sectores. Entonces, en este caso están los inputs y las validaciones. Acá llenar el vector con el random, llenar el vector con maneras aleatorias entre 1 y 50. Está imprimir el vector con un tab para que sea más estético, más ordenado. Que el intercambio es un método que utilizo mucho en diferentes métodos, que lo que hace es recibe el vector, recibe dos posiciones y los valores y los asigna. Entonces, en este caso es para hacer el intercambio. En el, en el primer método, lo que pasa que no había entendido el problema como era. Entonces, pues ya he implementado estas dos y ya cuando me di cuenta, pues decidí ya terminarlo y hacer también el tercero. Pero en este caso me tocaba el selection sort. El segundo método, pues ya solo hice el que me tocaba. Y el segundo, quicksort, lo dije cómo funciona en construcción. En este caso no está terminado y quizás lo haga después a desafío personal. Aquí lo que hago es el documento de entidad dividido 3; si el residuo es cero, se va a bubble; si es uno, se va a selection; si es 2, se va a insert. Y igualmente el segundo, pero con dividido entre 2; si es cero, se va a shell sort; si es uno, se va a quicksort. Eh, entonces, en este caso está el menú, donde muestra las opciones disponibles. Al ingresar, pues esto pasará a la función que es menú, donde tiene el DNI, tiene con parámetros el DNI, el vector, la opción que sea ingresada y ordenado, que ordenado es un valor, es un parámetro booleano que consiste en que si es verdadero, significa que el vector ya fue ordenado; y si es falso, significa que no ha sido ordenado. Entonces podemos ver que al señalar el vector se pasa como falso; al definir el tamaño, se pasa como falso; y vemos que cuando se ordena se pasa como verdadero. ¿Qué pasa? Eso lo hice para la opción 5 y 6. 5 es vector, o sea, mostrar el vector que fue ingresado. Si está ordenado, lo que va a decir el vector ya fue ordenado, igualmente lo mostrará. Y si le pasa como atributo, como parámetro ordenado, de nuevo el mismo, dado caso que no hubo un cambio en el vector. Y si se va al 6, si está ordenado, muestra el vector; y si no, pues dice que el vector todavía no ha sido ordenado, porque pues no es correcto que lo muestre en desorden. La opción 7 ya es para salir, no hay llamado recursivo, por lo que terminaría ahí el menú. Y una opción adicional que sería: si no ingresa ninguno de esos, pues significa que la opción no es válida, inténtelo nuevamente, y pues hace el llamado recursivo. En el main, pues es una función más principal llamada main, donde se le pasa el DNI, el documento de identidad. Se crea el vector, que es vacío. Se lee el menú, donde se va a tomar la opción y se le pasa parámetro falso. Se hace el llamado. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido. Hacemos mi documento de entidad y pues probemos. Definir el tamaño del vector, le doy a ver 10, lo voy a llenar y lo voy a mostrar. Vector ingresado, no sale nada. Vector, le doy opción 6, sale el vector todavía no ha sido ordenado. Lo ordenamos con un método.
Dice su primer método de selección sort, y pues el vector ha sido ordenado con éxito. Ahora vemos el vector, sale el mensaje, el vector ya fue ordenado. Y si 6 también lo muestra. Para hacer el segundo método, lo que hacemos es llenar de nuevo el vector, pues, se llena en desorden. Si vemos la opción 6 va a decir que el vector no ha sido ordenado, entonces lo ordenamos con el segundo método, donde es shell sort, y ya lo podemos visualizar, el vector ordenado. En este caso nos salimos y explico brevemente cómo funcionan las funciones de ordenamiento, las funciones de ordenamiento que me tocaba. Bueno, entonces estaba, de resto me tocaba selección sort. Selección sort consiste en buscar el valor mínimo y lo intercambia por la iteración. Entonces, en este caso, tengo el vector. Entonces, esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si el valor mínimo está en 9, lo que va a hacer es recorrer todo esto, lo obtiene y va a hacer el intercambio. Va a tomar este valor y lo va a llevar acá. Ahora se divide solamente desde acá hasta el final. Entonces, si el siguiente valor mínimo es este, lo que va a hacer es que este lo va a poner acá y este acá. Y así va a comenzar hasta que esté ordenado. Entonces, en este caso, lo que hice fue, si es igual al vector, significa que ya hizo todo el recorrido, porque sería 10, 10 sería el desborde, ya recorrió todo, entonces vacío, no va a hacer nada, un void. Ahora, si el index, que en este caso la función recibe 4 parámetros, 5 parámetros, el vector y index, el index es el menor que el valor mínimo. Entonces dice, si index es igual al vector, significa que ya hizo todo el recorrido, o sea, ya tenemos el valor mínimo, y entonces hacemos el swap, donde pasamos el index mínimo, el i, la referencia del i y el valor mínimo, que es como un key, es como un key, es como un valor clave. Sí, y ya después de eso lo que hacemos es, ahora, si acá i, que era el primer valor, era 0, ahora va a ser 2, 1, y va a comenzar a hacer la lectura desde acá, después va a ser desde acá, entonces en eso consiste esta parte. Em, Ahora, si index no es igual al vector, entonces ¿qué va a hacer? Lo va a recorrer. Entonces va a decir selección sort, vector, index va a ir sumando y de esa manera lo va recorriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que hace una comparación. Si la referencia del index es menor que el valor mínimo, lo que va a hacer es que ahora el valor mínimo va a ser esta referencia y si no, pues va a seguir siendo lo mismo. Entonces en eso consiste el selección sort. De esa forma obtiene el menor y lo va trayendo hacia el principio. Entonces ya para shell sort cree tres funciones donde está el sensor, donde se pasa el vector gap. Gap viene siendo como los saltos, entonces gap es la división entera del tamaño entre dos. Entonces, en este caso es 10, 10 dividido 2 es 5, entonces el gap es 5. Entonces, vamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 37 es la posición del gap, del 5, del primer gap. Entonces compara 2 y 37, el que sea menor, lo pone, si que sea menor, lo pone al lado izquierdo y el que sea mayor, pues lo pone al lado derecho. En eso consiste. Y así va recorriendo 13 con 38, 27 con 45, 20, y así sucesivamente. Después de eso, el gap se reduce a la mitad, entonces sería 2. Entonces ya es 2 con 27 y así hasta que se ordene. Entonces, ¿qué dice? Si gap es mayor o igual a uno, pues lo que va a hacer es el llamado a la auxiliar, donde se le va a pasar el vector, dos veces el gap, y después de eso, pues se hace llamado a esta misma función, dividiendo entero, con la división entera del gap entre dos. Si no, significa que ya recorrió todo y pues ya significa que estaría ordenado. En la auxiliar se le pasa el vector gap y gap. Entonces, en este caso, si gap
es menor que el tamaño del vector, entonces volvamos, 35, 37. 5 es menor que 9, entonces pues haría esto. Si no, significa que ya recorrió todo este gap, toda esta parte. Si es menor, pues hace el llamado al shell insert, que es donde vamos a comparar los valores. Y después de eso es el llamado con gap más, donde se va a ir aumentando de en uno el, este parámetro i. Entonces ya en el shell insert se le pasa al vector, se le pasa un parámetro j, que viene siendo la iteración del gap, o sea, el 5, 6, 7, el mismo gap y el key, donde va a ser que la referencia, eso sería gap menos gap, o sea, en este caso como el primer valor es gap, entonces esto da cero. Si cero es mayor que la key, pues haría esto. Si no, pues lo que hace es el intercambio. O sea, aquí sería el intercambio entre el swap, por decirlo de alguna manera, de los valores dado caso que se cumpla esta condición, y de esta manera se va ordenando para que se haga cumplimiento con el método de shell insert. Y así sería mi solución, mi planteamiento de la solución al ejercicio vectorial.